La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Giovanni Atarihuana, él es director nacional de Unidad Popular. ¿Cómo está, Giovanni? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela. Por supuesto, para Unidad Popular es muy importante este espacio para compartir nuestras opiniones. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve la situación? ¿El gobierno podrá ahora legislar sin el contrapeso de la Asamblea o justamente las organizaciones sociales serán las que les haga el contrapeso? Gisela, el decreto 741 que ha disuelto la Asamblea es una medida desesperada y desde nuestro punto de vista inconstitucional por parte del presidente Guillermo Lasso, que tiene dos objetivos. Por un lado, evitar su destitución en el juicio político por el tema de corrupción, y el segundo, precisamente quedarse aproximadamente 6 meses gobernando vía decretos leyes, sin contrapesos. Y creo que eso es lo más grave, porque el presidente Guillermo Lasso encabeza un gobierno que para la mayoría de la población no tiene un apoyo, cuya política económica ha sido errática y no ha beneficiado a las mayorías populares. Creo que es muy grave, Gisela, los anuncios que han hecho varios ministros de Estado sobre los siguientes decretos leyes. El ministro de Trabajo, Donoso, anunció prácticamente la flexibilización laboral, lo que va a hacer una provocación para el movimiento obrero y sindical. El ministro Santos Alvídez fue absolutamente claro. Él dice que vía decreto ley, de forma inconstitucional por cierto, va a viabilizar la privatización no solamente de la industria petrolera, sino de todo el área de energía. Nos referimos al tema hidroeléctrico, en general a las empresas eléctricas. Entonces, ¿qué más se viene? Seguramente vía decreto ley asaltar los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Giovanni, privatizar el servicio de salud del IES. Eso va a tener como consecuencia una respuesta del pueblo. Es hora de la unidad del pueblo ecuatoriano, de sus organizaciones. Pero ¿cómo viene esa respuesta, Giovanni? ¿Cómo vendría esa respuesta, Giovanni? ¿La ciudadanía no tendrá ningún mecanismo de decisión y participación dentro de las leyes del Ejecutivo durante este periodo? Primero habría que ver si se consolida la muerte cruzada, Gisela. Nosotros, junto a organizaciones como la UNE, el Frente Popular, vamos a ir a presentar una demanda de inconstitucionalidad del decreto 741 ante la Corte Constitucional. El causal invocado por el presidente de la República, que es la conmoción interna y política, no existe, porque no es crisis política que el gobierno esté a punto de ser destituido precisamente por un juicio político avalado por la Corte Constitucional. Vamos a pedir medidas cautelares y sobre todo, Gisela, vamos a plantear a la Corte Constitucional que tutele los derechos que están vigentes en la Constitución respecto a derechos y libertades, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, al derecho de resistencia y de movilización, porque no estamos de acuerdo en tener un régimen autoritario o con tintes dictatoriales. ¿Y cómo va a vigilar las organizaciones civiles la expedición de estas leyes por parte del Ejecutivo? Bueno, vamos a plantearnos de manera urgente la unidad de las organizaciones sociales. Entiendo que la CONAIE se producirá en las próximas horas, lo ha hecho el Frente Popular, el Frente Unitario de los Trabajadores, pero en general la población debe estar atenta, porque quizás la mayoría siente un alivio de que se va a una asamblea inoperante. Pero el tema es que se queda un gobierno signado por la incapacidad responsable de la crisis actual, gobernando precisamente con una política que nos afecta a todos. Vamos a estar atentos y en cualquier escenario, Gisela, sea el tema de que se consolide la muerte cruzada frente a los decretos leyes y eventualmente frente a un proceso electoral, es necesario que el pueblo nos unamos y estemos movilizados. Nosotros, como Unidad Popular, vamos a velar por aquello. No se trata de volver al pasado, pero no podemos seguir con un gobierno neoliberal incapaz de resolver los problemas, más aún cuando está acusado de corrupción y de narcopolítica. ¿Cree que movilizarse no podría ahondar esta crisis que vivimos hoy los ecuatorianos, que no solo es política, sino también de inseguridad? El tema es que la política del gobierno nos ha llevado a esta situación. El aumento de la pobreza, el que no haya medicinas en los hospitales, cupo para nuestros hijos de las universidades, responde a la inacción del gobierno y a unas políticas equivocadas. Ha sido Guillermo Lasso quien negó el presupuesto de salud y educación. Es quien no hace obra pública, es quien le nega recursos a la policía
para enfrentar la delincuencia, es quien no depura de narcogenerales a la fuerza pública. Por tanto, si en esa línea no se resuelven los problemas y más aún hay decretos inconvenientes para el interés nacional, por ejemplo, de entregar la riqueza petrolera, los recursos naturales a las empresas transnacionales en perjuicio de los ecuatorianos, se quiere subir la edad de jubilación para darle gusto al Fondo Monetario Internacional, por supuesto, el pueblo tendrá la obligación de defender la vida, sus derechos y libertades, y lo hará de forma organizada y democrática. Le agradezco muchísimo, Giovanni. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Agradecemos a Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular.